Les damos la bienvenida a la miscelánea de divulgación del Laboratorio Mixto Internacional MESO, Movilidades, Gobernanza y Recursos en la Cuenca Mesoamericana. El LMI MESO fue creado en 2014 al unir esfuerzos de varias instituciones. De Francia, el Instituto de Investigación para el Desarrollo. De México, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Y de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, además de universidades de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá, Guatemala, Cuba y Haití. En las últimas décadas se ha intensificado de manera extrema la circulación de personas, pero también de productos, ideas, conocimientos y modelos de gobierno en la gran región mesoamericana. El LMI MESO busca comprender el impacto de estos movimientos en dichos países y sus localidades, sobre los cambios políticos y las transformaciones de los territorios. En estos 3 podcasts te presentaremos episodios que pertenecen a los 3 grupos de trabajo del LMI MESO, con colegas que nos hablarán de migraciones, espacio e identidad, territorio y conflictos, discriminación, derechos humanos y desapariciones, entre otros temas. A continuación, conoceremos algunas de las investigaciones desarrolladas en el Grupo de Trabajo 1 del LMI, abocado al análisis de movilidades y reconfiguraciones de la ciudadanía. Se trata de trabajos que analizan la migración y sus diversos impactos y transformaciones. Lea Bernard es estudiante de doctorado en Antropología Social en la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de Francia y responsable del Polo América Central del Instituto de las Américas en la Universidad de Costa Rica. En el LMI MESO, sus temas de análisis se enmarcan entre movilidades y tierras, identidad étnica y prácticas culturales. Buenos días. En el marco de mi investigación doctoral estoy trabajando en Guatemala con familias campesinas mayas quechíes que viven desde la segunda mitad del siglo pasado en las tierras bajas del sureste del departamento de Petén, a la frontera con Belice, tras haber migrado desde Alta Verapaz con varias etapas y por varias razones ligadas a la guerra interna, las explotaciones laborales, la búsqueda de tierra, entre otras. 2 cosas ligadas entre sí retienen mi atención. Primero, esta región conoce desde 60 años transformaciones socioecológicas radicales, con la desaparición de la casi totalidad de la selva, junto con la expansión de la ganadería y de la palma africana y un crecimiento poblacional extraordinario. Esto conlleva importantes conflictos de tierra y condiciones de vida difíciles para las familias campesinas quechíes que vinieron a habitar ese territorio. Segundo, esas familias siguen marcadas por dinámicas migratorias muy importantes. Muchas personas van dejando las recientes aldeas de Petén para instalarse en nuevos lugares, más adentro, como dicen, es decir, donde todavía hay bosque, más al norte o en Belice, y cantidades de jóvenes se van para los Estados Unidos. A mí me interesa entender cómo esas familias se vinculan a los medios ambientes que integran y que modelan en tal contexto de grandes desplazamientos y transformaciones socioecológicas. Mi investigación se construye a partir de estancias de varios meses en diferentes aldeas rurales de la zona. Compartir la vida cotidiana de las personas durante un tiempo largo e interactuar con ellas mediante su idioma materno, el quechí, permite la construcción de relaciones de confianza y de amistad mutuas. También permite un acercamiento más íntimo a sus condiciones de vida, a sus representaciones y prácticas sociales. Además de observaciones participantes y de entrevistas, estoy buscando experimentar otros espacios de construcción de datos, como talleres colectivos, cartografías, recorridos comentados de los lugares vividos, etc. Con este trabajo de tesis, quiero contribuir al conocimiento sobre el contexto actual de la región y de sus habitantes
así como aportar a la reflexión más global sobre temas cruciales de nuestra época, que son la ecología y la migración. Y se trata también de participar a la creación de materiales que pueden ser movilizados por las personas con las cuales se está realizando la etnografía. Eso es lo que les puedo contar, agradezco su atención y les deseo un lindo día. Stéphanie Bruneau está cursando su segundo año de doctorado en la Universidad de Paris-Cité en el Laboratorio de Afiliación Centro de Población y Desarrollo, CEPED por sus siglas en francés. Realiza su investigación en Honduras. En el LMI Meso, sus intereses de investigación se enfocan en lenguas e identidades. Buenos días. Mi tema se podría condensar en 3 palabras clave: garífuna, migración, lengua. Mi proyecto de tesis es en Sociología y Sociolingüística, sobre el tema de la afrodescendencia y de sus reivindicaciones identitarias, específicamente a través de las lenguas. Trabajo en Honduras, con poblaciones garífunas. Los garífunas son un grupo descendiente de esclavizados liberados y población nativa de las Antillas. Hoy viven básicamente en 5 países: Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice, además de los Estados Unidos, donde hay una fuerte comunidad garífuna migrante. Me interesa entender cuál es la diferencia de las migraciones sobre las transformaciones de la lengua entre los jóvenes garífuna, cómo la usan, la conocen, la transforman. Pienso que la lengua garífuna no necesariamente está en peligro de extinción, sino que la gente adopta nuevas prácticas lingüísticas. La mayoría son plurilingües e incluyen el español, el garífuna y el inglés hablados en distintos ámbitos, como en la escuela, dentro de la familia y en los espacios de convivencia y socialización en general. Estas situaciones generan dificultades. A veces los jóvenes entran en conflicto lingüístico con sus mayores, tanto con los parientes que se han quedado en la comunidad en Honduras como en los que se fueron a Estados Unidos. A través de la lengua se pueden expresar muchas formas de vida, pero también muchas frustraciones o expectativas, tanto individuales como colectivas. Las poblaciones garífunas en Honduras ilustran las contradicciones de hoy, entre una migración masiva y unas condiciones de vida extremadamente difíciles y arriesgadas para los jóvenes de este país. María Teresa Rodríguez López es doctora en Antropología Social. Profesora investigadora del CIESAS Golfo, ha trabajado temas de religión y ritualidad en regiones indígenas, hasta toparse con el fenómeno migratorio que afecta profundamente a estas regiones y que no pudo dejar de observar. Colabora en el LMI Meso desde su creación en 2014, en el que codirige el grupo de trabajo abocado al análisis de circulaciones, movilidades y migraciones. Buenos días. En los últimos años quise entender mejor lo que pasa con las personas que atraviesan el territorio nacional con la intención de llegar a Estados Unidos, los llamados migrantes de tránsito. Como sabemos, estas personas experimentan en sus viajes enormes dificultades y periodos de atrapamiento o espera, es decir, de permanencia indefinida en nuestro país. Me he centrado particularmente en el estado de Veracruz, en las regiones donde se observa mayor flujo de personas procedentes de Centroamérica, pero últimamente también de otros países del Caribe, Asia y África. Alrededor de Jalapa realicé observación etnográfica y entrevistas a individuos y grupos familiares, sobre todo hondureños. Pude constatar cómo sus trayectorias migratorias han estado marcadas por un continuum de violencia. Registré la naturaleza cambiante y contingente de sus vidas, su vulnerabilidad permanente. Nunca saben con certeza dónde van a estar al día siguiente. En fechas más recientes seguí trabajando con migrantes, pero esta vez en 2 ciudades fronterizas, Tapachula en el sur de México y Matamoros en el norte. Ahí visité espacios de acogida y entrevisté a personas migrantes. Algunas de ellas se plantean permanecer en México dentro de los marcos legales, buscando conseguir asilo, refugio o visas humanitarias. Ahí observé las barreras impuestas por las estructuras burocráticas de ambos países.
En colaboración con Odile Hoffman, hemos estudiado la región sur de Veracruz, enfocando la observación en la gestión de la migración. Nos impactó ver la cantidad de instituciones y organismos, tanto de carácter público como privado, tanto locales como globales, que intervienen en el acompañamiento de la migración. Analizamos particularmente el papel de actores internacionales que intervienen en este escenario regional. A la par, enfocamos la mirada en los servicios humanitarios para migrantes, destacando la singularidad de las diferentes instituciones. Mediante estas indagaciones he logrado describir situaciones poco estudiadas para el caso del estado de Veracruz y contribuir al debate sobre las políticas y los actores de la migración. Creo que el método etnográfico permite entender algunas particularidades de un fenómeno determinado mediante la aportación de datos empíricos desde una escala microlocal. Considero que con este enfoque podemos contribuir a una mejor comprensión de procesos de carácter macro, como son la externalización de las fronteras y la internacionalización de las acciones en materia de migración. Marie-Luz Arroux es doctorante en Geografía de la Universidad de Paris-Cité, en el laboratorio Centro de Estudios de Ciencias Sociales sobre los mundos africano, americano y asiático, CESMA por sus siglas en francés, financiada por el Instituto de Convergencias Migratorias de Francia. En el LMI Meso, sus intereses se ubican en el grupo que analiza movilidades y migraciones. Buenos días. Yo investigo la migración de tránsito a través de la selva del Darién. Esta zona fronteriza entre Colombia y Panamá es el paso del hemisferio sur al norte y solo se puede cruzar a pie durante varios días a través de la selva y a menudo sin comida ni agua potable. Ahí confluyen varios grupos y autoridades, indígenas, comunidades, gobierno, y varios actores, grupos armados, narcotraficantes, locales, estatales, ONG y migrantes. La historia territorial de esta frontera traza un territorio impenetrable y peligroso, una selva sin ley. Sin embargo, desde hace 7 años, miles de personas la cruzan para llegar a Estados Unidos. Busco entender las transformaciones territoriales, económicas y sociales locales a ambos lados de la frontera. En particular me interesa conocer las experiencias migratorias de los llamados extracontinentales, la gente procedente de África y Asia. Mi trabajo se basa en particular en un trabajo etnográfico realizado durante varios meses en un campo de acogida de migrantes a la salida de la selva del Darién, en Metetí, del lado panameño, y también en la entrada de la selva en las comunidades colombianas de Aquendí, Capurganá y Necoclí. Mi investigación se centra en 2 retos principales. El primero es cuestionar la imagen de esta zona fronteriza como una zona impenetrable gestionada por actores armados. Estos territorios que antes eran llamados abandonados por su gobierno, tanto del lado colombiano como del panameño, se van transformando y dinamizando a gran velocidad por el cruce de millones de migrantes. Un segundo desafío es entender cómo se organizan los llamados migrantes extracontinentales en tránsito en esta zona. Vienen de países especialmente alejados del continente americano: Nepal, Sri Lanka, Afganistán, Bangladesh, República Democrática del Congo, Camerún, Senegal, Togo, Guinea-Conakry, etc. Entonces, tratando de comprender cuáles son sus proyectos, trayectorias y capacidad de adaptación. ¿Qué puedo aportar con este trabajo de investigación? Por un lado, estudio una situación mal conocida y poco documentada, el paso del Darién, lo que de por sí es un aporte. Por otro lado, desde la perspectiva y las experiencias de los migrantes, intento comprender cómo se reconfiguran sus proyectos migratorios durante el viaje. ¿Por qué cambian de rutas en algún momento y desvían de su proyecto iniciales? ¿Cómo hacen los migrantes de trayectorias tan largas? ¿Cómo son los extracontinentales para decidir actuar y adaptarse?
Sus experiencias no son anecdóticas ni excepcionales, sino que empiezan a formar parte del sistema migratorio mundial.